Claire bajó del tren con miedo en el pecho y esperanza en el alma, pero lo primero que encontró fueron risas burlonas y miradas llenas de desprecio por su cuerpo. Entre los susurros, una señora la juzgó sin conocerla, y un joven se rió de lo que ni siquiera comprendía. Pero George, un viudo que conocía el verdadero valor del alma, hizo algo que nadie esperaba. La abrazó frente a todos y la defendió sin titubear. Y solo escuchen que Giro dio esta historia, porque cuando el amor se impone al prejuicio, la justicia emociona hasta las lágrimas. La estación de Ferndale apenas tenía movimiento en esa mañana gris de noviembre. El cielo, encapotado y pesado, parecía haber absorbido toda la luz del sol. Un viento frío recorría las vías vacías, trayendo consigo joyas secas y recuerdos olvidados. George Miller, de 62 años, estaba de pie junto a un banco de madera astilada, con un ramo de margaritas apretado entre las manos. Llevaba su mejor abrigo, el que solía usar en los aniversarios con su esposa, y unos zapatos lustrados con esmero, aunque ya no brillaban como antes. Había llegado media hora antes de lo previsto, no porque tuviera prisa, sino porque el simple hecho de salir de casa, de esperar a alguien otra vez, lo llenaba de un nerviosismo que no sentía desde su juventud. 2 años habían pasado desde que perdió a Emily, su compañera de toda una vida. Fue una despedida lenta, dolorosa, que lo dejó hueco por dentro. Desde entonces los días de George eran iguales. Café amargo por la mañana, paseo al buzón sin cartas, y largas tardes mirando por la ventana sin saber qué buscar. Hablaba poco, sonreía menos, no quedaban metas. Solo una rutina segura pero vacía. Melissa, su hija, notó cómo su padre se apagaba. Sin decirle nada, una tarde creó un perfil para él en una página de citas. Usó una foto antigua, de cuando él aún sonreía, y escribió una breve descripción. Hombre sincero viudo. Busca a alguien con quien compartir una taza de té y buenos silencios. George no lo supo hasta semanas después, cuando Melissa le mostró un mensaje de una mujer llamada Claire. Papá, creo que deberías leer esto, le dijo suavemente, dejando su teléfono sobre la mesa. Claire tenía 55 años. Vivía en Columbus y trabajaba como bibliotecaria. Sus mensajes eran cálidos, sin pretensiones. Hablaba de sus libros favoritos, de cómo le gustaba joner pan aunque no siempre le saliera bien, y de lo mucho que valoraba las pequeñas cosas. No mencionaba su apariencia, no hacía falta. En sus palabras, George sintió algo que no sentía desde que perdió a Emily: conexión, no con una imagen, sino con una esencia. Empezaron a intercambiar correos electrónicos cada noche. A veces hablaban de sus dolores, otras solo compartían recuerdos sencillos, como canciones antiguas o recetas de sopa. Y un día, después de casi 3 meses escribiéndose, Claire le propuso algo: conocerse en persona. George dudó, pero aceptó. Y allí estaba, esa mañana, en la estación, con las margaritas en la mano, su corazón latiendo como si fuera la primera vez. El tren llegó con un chirrido leve y un soplido de vapor. Las puertas se abrieron, y los pasajeros comenzaron a bailar. Jóvenes con maletas, madres con niños, hombres con trajes y prisas. Y entonces la vio. Claire era tal como la había imaginado. Y a la vez no. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su piel clara, y una bufanda de lana mostaza que parecía tejida a mano. Su rostro irradiaba una calidez casi infantil, como si el invierno no pudiera tocarla. Caminaba con lentitud, con cierto esfuerzo, sí, pero con dignidad. Su cuerpo era grande, redondeado, y eso hizo que algunas cabezas se giraran. Un murmullo se deslizó por el andén. Ella. Para una cita. Susurró alguien. Una señora mayor, sentada cerca, comentó con desaprobación mal disimulada. Qué desfachatez. Venir así, vestida como si esperara un príncipe. Claire titubeó al escuchar eso. Bajó la vista, sus mejillas se encendieron. Pero entonces levantó la cabeza y buscó a George con los ojos. Él estaba allí, mirándola. Y entonces George dio un paso adelante. Uno solo, pero suficiente para romper la distancia entre la duda y la certeza. Caminó hacia ella con la frente en alto, le sonrió, extendió el ramo. Gracias por venir, Claire, dijo con voz serena pero firme. Eres aún más hermosa que en tus cartas. Claire parpadeó. George no le dio tiempo a responder, le ofreció su brazo, como se hacía antes, como un caballero. Ella lo tomó, y juntos, sin mirar a nadie más, salieron del andén. Claire sostuvo con ambas manos el pasamanos metálico del vagón. Sentía el peso de su cuerpo. Sí, pero más aún el peso de la expectativa. Cada escalón que descendía la alejaba de la comodidad del anonimato y la acercaba a algo tan frágil como una esperanza. Sus piernas temblaban no por el frío, sino por el miedo silencioso que conocía demasiado bien. Durante años había aprendido a moverse con discreción, no destacar, no ocupar demasiado espacio, no hablar demasiado alto. A donde fuera, llevaba consigo la sensación de estar de más. No era su culpa, pero la sociedad había sido clara en su veredicto desde que tenía memoria. Su cuerpo era algo que debía esconderse. Su corazón, sin embargo, nunca había dejado de sonar. Y aquel sueño, aquel impulso tierno de creer que todavía merecía ser mirada con amor, la había traído aquí. Cuando al fin puso los pies en el andén, sintió que todo se detenía por un instante. La brisa helada acarició su rostro, pero fue la tensión en el ambiente lo que realmente la hizo estremecer. Oyó el crujido de una maleta arrastrándose, un niño llorando a lo lejos. Y de pronto, ese silencio particular que no hace ruido, pero se siente, el de las miradas que no se atreven a ser frontales, pero juzgan sin pestañear.
Lo vio entonces. George estaba de pie a unos metros, inmóvil. No hablaba, no hacía gestos, solo la miraba. Claire no supo qué pensar. ¿Le gustaba cómo se veía? ¿Se decepcionaría al verla en persona? Las inseguridades regresaron como un eco automático. Por un segundo, pensó en girar sobre sus talones y volver al vagón, pero no lo hizo. Él dio un paso, luego otro. Caminó hacia ella con la cama de quien ya ha tomado una decisión. Claire notó las risitas contenidas a su alrededor. Una señora se acomodó el bolso con desdén, mirando de reojo. Un adolescente señaló con el codo y soltó una risa burlona. El mundo, como tantas veces antes, parecía susurrar que no era suficiente, que no era digna. Hasta que George se detuvo frente a ella. No dijo hola ni mucho gusto. No extendió la mano con distancia. En cambio, abrió los brazos y la rodeó con un abrazo sincero, sin titubeos. La sostuvo con firmeza, como si ese momento ya lo hubiera esperado demasiado tiempo. Claire se quedó quieta. Sentía su corazón latir en el pecho como un tambor ansioso. Su rostro, oculto contra el hombro de George, estaba húmedo por la emoción. Entonces él habló, no en voz baja, sino con esa claridad que corta el murmullo. Gracias por venir, Claire. Eres aún más hermosa en persona. Un murmullo más fuerte recorrió el andén. El mismo adolescente de antes soltó una carcajada burlona. Claire se tensó, apretó los labios. El miedo quiso volver. Pero George se separó un poco, giró el rostro hacia el muchacho y, sin alzar la voz, dijo con serenidad. Cuando crezcas, entenderás que la belleza de verdad no cabe en tus medidas. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. George volvió a mirar a Claire, le ofreció su brazo como en las películas de antes, con esa elegancia que ya casi no se ve, y ella temblando, pero no de vergüenza ni de temor, sino de una emoción nueva y poderosa, lo tomó. Mientras salían juntos de la estación, Claire sentía como algo se acomodaba dentro de ella. No era solo alivio, era algo más fuerte, era seguridad. Por primera vez, no solo no la ocultaban, la tomaban del brazo frente a todos, la hacían visible, y no para juzgarla, sino para sostenerla. Con el paso de las semanas, George y Claire se volvieron parte del paisaje de Ferndale. Nadie les pidió contar su historia. La contaban sin palabras, caminando juntos por el parque, riendo en la cafetería del pueblo, bailando sin vergüenza los viernes por la noche. Algunos aún murmuraban, pero con el tiempo, los más críticos comenzaron a guardar silencio, porque algo en ellos desarmaba cualquier juicio. La verdadera transformación no fue física. Fue interior. Claire, antes tímida, hablaba ahora con una seguridad que sorprendía. Su risa se volvió libre. Comenzó a dar charlas en la biblioteca local sobre amor propio. Jóvenes y adultos la escuchaban con respeto. George siempre estaba allí, en silencio, admirándola. Una tarde, en una fiesta comunitaria, George se arrodilló frente a todos con un anillo en la mano. No necesito más días para saber que quiero embellecer contigo, dijo. ¿Te casarías conmigo? Claire rompió en llanto, pero no de tristeza, de plenitud. Sí, George, 1000 veces sí. El aplauso fue sincero. Gente que antes la ignoraba se puso de pie para celebrar, no por cortesía, sino porque entendieron que el amor verdadero no se mide por apariencias. Y así, el viudo que creía haber perdido todo, encontró en Claire no solo una compañera, sino una razón para volver a vivir. Porque ella no fue invisible para él, y no dudó en hackearla brilla.